Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a la última. Bueno, entonces este segundo estudio se titula Epidemiología molecular de VIH-1 en pacientes centroamericanos residentes en España. Es el trabajo de fin de máster de la primera autora, Mayra Valey, que es guatemalteca, y bueno, eso también ha determinado que se haga este estudio. Y otros motivos que justifican el estudio es que la inmigración de centroamericanos a España ha aumentado considerablemente en los últimos años, como se puede ver en la gráfica de la derecha, sobre todo en los últimos 5 años. Perdona. ¿Nos podéis poner la presentación, por favor? No sé. 43. Bueno, pues no sé, empiezo de nuevo. El trabajo trata sobre la epidemiología molecular de VIH-1 en centroamericanos residentes en España. Es el trabajo, el TFM de la primera autora, y los motivos que justifican este estudio es que la inmigración de centroamericanos a España ha aumentado considerablemente en los últimos años, como se puede ver en la gráfica de la derecha, sobre todo en los últimos 5 años, que no hay ningún estudio sobre epidemiología molecular del VIH-1 en centroamericanos residentes en España, que la información sobre epidemiología molecular del VIH-1 en muestras recientes de Centroamérica es insuficiente y que no hay ninguna secuencia de genoma completo de variantes de VIH-1 centroamericanas disponible en bases de datos. Por lo tanto, los objetivos de este estudio fueron determinar la distribución en formas genéticas del VIH en pacientes centroamericanos residentes en España, examinar el agrupamiento en clústeres de infecciones de VIH-1 en dichos pacientes, determinando sus asociaciones geográficas, con el fin de conocer los probables lugares de adquisición del virus. Y finalmente, caracterizar filogenéticamente secuencias de genomas casi completos de VIH en dichos pacientes, especialmente de virus pertenecientes a clústeres de origen centroamericano. La metodología se basó sobre todo en análisis de proteasa transcriptasa inversa, que se amplificaron a partir de ARN de plasma de pacientes de 13 comunidades autónomas de España, secuenciándose con el método de Sanger. Los análisis filogenéticos se realizaron con FAST-3, incluyendo en los árboles para análisis de clústeres aproximadamente 110.000 secuencias de bases de datos y unas 15.000 de España obtenidas en nuestra unidad. Se consideró clúster todo clado de 3 o más individuos apoyado por un valor de SH-like mayor o igual a 0,9. También los clados apoyados por SH-like entre 0,85 y 0,9 cuando presentarán una asociación geográfica clara. Se asignó un clúster a un país o zona geográfica cuando más de la mitad de las muestras que lo componen fueron recolectadas en un país o zona geográfica. Y en unos casos selectos se amplificaron genomas completos o casi completos a partir de ARN de plasma mediante RT-PCR y PCR anidada en 5 fragmentos solapantes. Los análisis de recombinación se realizaron mediante Wood scanning. En total, obtuvimos secuencias de 124 individuos y los análisis de proteasa transcriptasa inversa en cuanto a las formas genéticas mostró que el 80,6% eran de subtipo B y un 19,4% de diferentes formas genéticas no B muy diversas, incluyendo subtipos, formas recombinantes circulantes y únicas sin ninguna forma genética predominante. Y el estudio de clústeres, quizás sea el resultado más interesante de este estudio, demostró que el 88% de las muestras agrupaban en clústeres, de las cuales el 48% agrupaban en clústeres españoles, es decir, probablemente son infecciones que se adquirieron en España. El 28% agrupaban en clústeres centroamericanos, probablemente adquiridas en Centroamérica, 13% en clústeres latinoamericanos o no centroamericanos, 6% en clústeres norteamericanos y el resto en clústeres de otros países o zonas geográficas. En cuanto al análisis de genomas casi completos, obtuvimos 8 genomas casi completos y quizá los resultados con mayor interés fueron la caracterización de 2 genomas casi completos de recombinantes únicos entre la CRF19, que es una forma recombinante circulante cubana, y el subtipo B, una de las cuales pertenecía a un clúster español, por lo tanto podría tratarse de una nueva forma recombinante circulante, y la caracterización de 4 genomas casi completos del clúster que llamamos BCAM1, que es un clúster que comprende aproximadamente el 50% de las secuencias de Centroamérica, y en este caso es la primera vez que se caracterizan genomas completos de este clúster y demostramos que eran uniformemente de subtipo B.
En conclusión, este estudio muestra que el subtipo B es predominante en centroamericanos infectados por VIH-1 residentes en España, con un 81% de prevalencia. El análisis de clústeres indica que el 42% de las infecciones por VIH-1 probablemente se adquirieron en España, adquiriéndose el 25% probablemente en Centroamérica. No se han hallado evidencias de circulación de formas genéticas no B en Centroamérica, ya que la mayoría se adquirieron en España y el resto en países no centroamericanos. Analizamos los primeros genomas casi completos de variantes de VIH-1 en pacientes centroamericanos, destacando 4 virus de su tipo B del clúster BCAM1, que comprende aproximadamente el 50% de infecciones en Centroamérica, y 2 recombinantes entre la CRF19 y su tipo B, uno de ellos de un clúster español que podría representar una nueva CRF. Finalmente, estos resultados son de potencial utilidad para la implementación de medidas de salud pública en la población centroamericana. Y yo, entre los resultados, quiero destacar el potencial de la filogenia para determinar el lugar de infección de la población migrante. Nos puede decir estos análisis si se infectaron en España o en sus países de origen, desde lo cual, desde luego, tiene un obvio interés desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública. Agradecer finalmente al personal de la Unidad de Genómica del Instituto de Salud Carlos III, a los colaboradores clínicos cuyos nombres aparecen en el póster PIO 42 y a las agencias financiadoras. Y muchas gracias. No sé si tenéis datos de cuánto tiempo llevaban en España estas personas. No. Esto no hay acceso a estos nosotros, datos, ¿no? El único dato que tenemos es el país de origen, pero el dato de los pacientes que recibimos no tenemos ese dato de cuánto tiempo llevan en España, ni tampoco de si venían diagnosticados de sus países de origen. Pero lo que demuestra es que, bueno, aproximadamente el 40% sabemos que muy probablemente se infectaron en España, que es un dato que la epidemiología molecular clásica pues, no es capaz de determinar con tanta precisión y tanta seguridad como la filogenia. Muy bien. Me refiero a la dije la epidemiología molecular clásica, no, la epidemiología clásica no es capaz de determinar, pero la epidemiología molecular sí es capaz de determinar. Entendido. Pues si no hay más preguntas, esta era nuestra última presentación, ¿no? Yo creo que con esto cerramos. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Miguel. Gracias. Y a seguir disfrutando del Congreso.